Cuando hablamos del fundamento de la libertad académica, nos referimos a los principios o cimientos sobre los cuales se sostiene este derecho humano. Y cuando hablamos del fundamento filosófico, nos referimos a las bases morales y ontológicas que lo sostienen y lo justifican. Para el filósofo John Finnis, entre los bienes básicos que son consustanciales a la dignidad humana, se incluye el bien del conocimiento, el cual es además un fin o un objetivo que guía la acción racional humana. La libertad académica, en tanto gira en torno al bien básico del conocimiento, se fundamenta en este como un aspecto precisamente de la libertad humana. Por otra parte, también en el bien básico de la libertad que integra la dignidad humana y que se traduce en esa libertad de buscar el conocimiento sin otra restricción que la rigurosidad científica. En un sentido similar se expresa Karl Jaspers, para quien la universidad es la expresión corporativa de la determinación básica del ser humano hacia el saber. Ronald Dworkin, un autor que se ha ocupado de indagar en los fundamentos y conceptuación de la libertad académica, especialmente su obra Freedom's Law, fundamenta la libertad académica en un individualismo ético. En su opinión, la libertad académica protege el ambiente necesario para que puedan prevalecer las convicciones individuales y cumplir nuestro deber como individuos de descubrir y enseñar lo que se considera importante y verdadero. La libertad académica, por una parte, prohíbe que te fuercen a declarar algo contra tu conciencia y por la otra te obliga a hablar y a no permanecer en silencio cuando la comunidad lo requiere. Sería un error permanecer en silencio cuando nuestra comunidad debe tomar una decisión colectiva y creemos como académicos disponer de la información o opinión experta que deba ser tomada en cuenta. La libertad académica forma parte importante del sistema de ideas e instituciones que crean una cultura de responsabilidad intelectual individual y la protege de su desintegración y conversión en una cultura del conformismo y de la apatía intelectual. Además de la fundamentación ética, hay una fundamentación teleológica. La libertad académica sirve a un propósito importante y como tal debe ser protegida y fomentada. Dworkin se pregunta, ¿por qué es necesario que haya académicos y universidades dedicados a transmitir la verdad tal como individualmente la conciben? La libertad académica requiere de una cultura de la independencia en la que pueda florecer el individualismo ético. El enemigo de la libertad académica es la cultura opuesta, la cultura del conformismo, de la apatía, del desinterés, en la que la verdad no se transmite de persona a persona en un acto de convicción independiente, sino que la verdad está sumida en tradiciones monolíticas, en decretos clericales, en votos mayoritarios, y el disentir de esa verdad es considerado una traición. Esa epistemología totalitaria, continúa Dworkin, es la característica más terrorífica de la tiranía, en la que 2 más 2 son 5, como bien lo relata George Orwell en su obra de 1984. La educación liberal y los derechos tales como la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, así como la libertad académica, constituyen el aporte de la sociedad a la cultura de la independencia y la defensa frente a una cultura del conformismo y la sumisión. La libertad académica es fundamental para que pueda existir y se consolide una cultura de la independencia, el debate, de la crítica, opuesta totalmente a la cultura de la sumisión que promueve la tiranía. Y son precisamente las instituciones educativas quienes orientan sus esfuerzos hacia esa cultura. También Karl Jaspers coincide con Dworkin cuando reconoce que una sociedad que restringe la libertad académica camina hacia la destrucción de los valores de la civilización. Cualquier violación de la libertad académica es negativa en varios sentidos. Es moralmente dañina para quien se le restringe la libertad de investigar y enseñar, porque se le coarta su responsabilidad de enseñar y buscar la verdad según sus convicciones individuales. Es moralmente dañina hacia quienes reciben su aprendizaje, pues el mismo se ve corrompido. Deteriora la cultura de la independencia, que se nutre de la libertad académica, porque cualquier invasión a la libertad académica facilita que esto vuelva a ocurrir. Y la convicción personal, la integridad intelectual y la independencia ética son esenciales para alcanzar una educación de mejor calidad. Quiero terminar con una cita de Ronald Dworkin. Hemos permitido que la libertad académica luciera descolorida y abstracta, incluso fraudulenta.
pero debemos recordar cuán fácil es perder esta libertad, como se ha visto en muchos lugares, y cuán difícil es recuperarla de nuevo. Tenemos una gran responsabilidad como académicos y debemos asumirla con gallardía.